Banca del Parque Radio, en convenio con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, presenta La Banca del Parque con Marisol Garzón Forero, serie de programas para visibilizar la Colombia que no conocemos. Un encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasan la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos. Ay, mi bien, que no haría yo por ti. Muchas cosas se han dicho a lo largo ya de este año que llevamos de confinamiento, de pandemia, de angustia, de enfermedad, de muerte, de intranquilidad, de expectativa igualmente a la vacuna, como comenzamos este año, pero que en Colombia no ha pasado nada. Muchos dicen muchas cosas. Me llama la atención cuando en Twitter leo cómo los periodistas y mucha gente se siente más médica que los médicos, más científica que los científicos, y a veces terminamos en una confusión muy grande. Hoy, en la Banca del Parque, quisimos traer en este espacio, que es un convenio que hacemos con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, a dos grandes médicos que van a estar hablando con nosotros. Yo soy Marisol Garzón y me place mucho saber que usted se sienta con nosotros en la Banca del Parque. Hoy con el doctor Víctor de Currea Lugo. Él es médico de la Universidad Nacional, tiene maestría en estudios latinoamericanos de la Universidad de Salamanca, es doctor en salud y derechos humanos de la Universidad Complutense de Madrid y es profesor universitario y defensor de derechos humanos. Doctor Víctor, bienvenido a la Banca del Parque. Hola Marisol, todo un placer estar aquí contigo y con la audiencia. Y vamos a sentarnos a charlar. Gracias, doctor. Y también nos acompaña el doctor Mauricio Molina Achuri. Él es médico cirujano de la Universidad Nacional con especialidad en gerencia en salud pública, auditor interno en sistemas de gestión de calidad y candidato a maestría en economía de la Universidad Javeriana con énfasis en economía de la salud. Doctor Mauricio, qué bueno que esté con nosotros. Hola Marisol, para mí es un gran placer acompañarlos en este ejercicio de conversación en torno a un tema tan trascendental, tan importante y también tan lleno de oportunidades como es la pandemia COVID-19. Doctor Mauricio, contémosle a los oyentes quién es Mauricio Molina Achuri. Mauricio Molina es un egresado de la Universidad Nacional, soy médico de formación y he tenido la oportunidad de trabajar mucho en comunidades, aquí fundamentalmente en Bogotá, en Ciudad Bolívar. En alguna época estuve trabajando en proyectos de docencia y educación popular y posteriormente, después de la formación de medicina, me apasioné por el tema de la salud pública y arranqué un trabajo de experiencia en salud pública académico, haciéndome una formación de especialización en gerencia de salud pública y epidemiología y posteriormente maestría en economía. Simultáneamente iba haciendo el ejercicio profesional inicialmente en hospitales públicos de Bogotá y posteriormente ya en la parte administrativa, en trabajos en educación, en salud, en proyectos de investigación sobre promoción de la salud y ya en los últimos tiempos trabajando con Bogotá, específicamente con la Secretaría de Salud de Bogotá, con Cundinamarca, en la Dirección de Salud Pública y en el último año como secretario de Salud en Soacha, haciendo parte y algo nervioso con el fenómeno de la pandemia, que es el trabajo de discusión del día de hoy. Hago parte de miembro del Movimiento Nacional por la Salud Pública y una corporación que ya cumple cerca de 28 años, que se llama la Corporación Ferguson, que trabaja la salud popular. Mauricio Molina, a la orden. Doctor Mauricio, sería interesante que su merced nos contara qué es un virus y concretamente este virus que estamos padeciendo, qué es una pandemia, se habla mucho de la pandemia, qué es eso y en qué estamos, en qué momento nos encontramos en Colombia ya viviendo este 2021. La naturaleza en medio de su diversidad ha creado distintas formas de vida y digamos que hay vida animal, vegetal y hay un ser vivo específico que es
es muy complejo, que son los virus, en el sentido que es una partícula microscópica, es decir, no es visible a simple vista y es una entidad que tiene una gran capacidad de reproducirse. Los virus, para reproducirse, para vivir, necesitan y dependen de otros seres vivos, de otras células. Eso implica que el virus sea una partícula que transmite una información genética y que infecta, contagia, se apropia de la célula y de la maquinaria química de producción de vida de las células, porque las células como tal producen vida, se reproducen, la unión de células forman tejidos y la unión de tejidos forman organismos. Pues bien, el virus tiene la gran capacidad y la gran magia de lograr entrar a una célula viva y de apropiarse de la maquinaria de la vida, de la genética, de la producción de esa célula y ponerla al servicio del virus. Hay muchísima cantidad de variables de virus y el virus tiene algo también muy particular y es que tiene un ciclo de vida muy corta, se apropia de otro ser vivo, de otra célula y en cuestión de días se reproduce y finaliza su ciclo y empieza un ciclo entonces de mucha reproducción, de duplicación de la información genética del virus, lo cual al apoderarse de muchísimas células contagia todo un tejido, todo un organismo que produce enfermedades y muchas de ellas producen muerte. No siempre que hay una infección vírica en los seres vivos y particularmente en los seres humanos implica que la persona muera. A veces son enfermedades fáciles de controlar, algunos lo conocemos como por ejemplo el resfriado, la gripa común. Es un cuadro de 5 a 7 días en donde el virus se reproduce, pero rápidamente también cesa ese potencial del virus y el virus finaliza su ciclo, se acaba la enfermedad, el virus desaparece y sigue su comportamiento en el sentido de que los virus se transforman, mutan constantemente. Ese sería un virus. Y ya para el tema que nos ocupa es la pandemia. La pandemia significa una enfermedad que se produce por un ser vivo que tiene la gran capacidad de transmitirse a otros seres vivos. En la medida que se transmitan de forma masiva, constante, hace que muchos seres vivos de determinada especie, los virus afectan ciertas especies de seres vivos, es decir, hay virus para ciertos animales, para ciertos tipos de expresión genética, y los virus que atacan a los humanos, en la medida que tengan gran capacidad de contagiar muchos seres humanos, entonces ya no hablamos solamente de una comunidad, sino hablamos de todo un departamento, de todo un país, de todos los países del mundo. Cuando se produce una infección de esta capacidad de transmisión de manera rápida, de manera que no podemos ni controlarla, hablamos de una potencial epidemia. Epidemia significa entonces la transmisión rápida, masiva de una infección de origen, en este caso, viral. Hay pandemias también por bacterias, pero las más conocidas son las virales y que se transmiten de una manera muy rápida, produciendo contagios masivos y esos contagios producen enfermedades y esas enfermedades llevan a la expresión máxima que es la muerte, en este caso de seres humanos. Esa sería la definición de virus y de pandemia. En el mundo hemos tenido muchas pandemias y a partir del diciembre de 2019 estamos sujetos a la pandemia por el virus coronavirus COVID-19 que se originó en China. Esa sería como una primera introducción de lo que significaría el virus y la pandemia. Y en este momento, ¿qué estamos viviendo? Si quiere, doctor Mauricio, devolvámonos un poquito y su merced nos dice, en Colombia comenzó un simulacro, por lo menos acá en Bogotá, luego comenzamos ya a vivir cuarentena, tuvimos que encerrarnos para protegernos y para proteger a otros y ahoritica, después de que pudimos salir moderadamente, volvimos nuevamente. ¿Qué ha ido pasando en este tiempo? Bien, tal vez lo primero que habría que afirmar es que el COVID-19 se origina en diciembre de 2019, son las aproximaciones que tenemos en China, y ya en marzo, 3 meses después, estaba presente en 133 países. Eso nos da una dinámica de lo rápido que se va transmitiendo esta enfermedad y esta infección viral por COVID-19. En Colombia, hacia la primera semana de marzo se presenta el primer caso y a partir de ahí se prende la alarma. La OPS declara el COVID como una enfermedad con potencial pandémico y da algunas medidas que son las más usuales en el control de una pandemia, de una infección que se transmite rápidamente, que son básicamente 3. Una, el aislamiento. No es la primera vez que la humanidad está sujeta a una pandemia, ya hemos tenido varias pandemias en la historia de la humanidad y ya hay una experiencia en relación a que es necesario que las personas, las poblaciones tomen medidas de aislamiento. ¿Qué es el aislamiento? Es separarse, es dejar de tener contacto con otras personas, de tal manera que alguien que potencialmente está infectado no contamine a otra persona, no contagie a otra persona, y en la medida que se resguarde
por 2 semanas, entre específicamente 12 días a 14 días, ya si tuviste la infección no tienes la capacidad de transmitirla después de esos 12, 14 días, y ahí entonces lo que haces es frenar la cadena de transmisión. Entonces, la primera medida para frenar la cadena de transmisión de una pandemia y del COVID-19 es el aislamiento. Por eso en Bogotá, por esas fechas, en abril, empezamos con un primer simulacro de aislamiento voluntario que después el gobierno nacional declaró como obligatorio, dada que las cifras rápidamente en Colombia se volvieron epidémicas, en el sentido de que Bogotá y luego muchas ciudades, tal vez no hubo un adecuado control de la puerta de entrada del virus en Colombia, que fueron los aeropuertos, inicialmente aeropuerto a nivel internacional, luego a nivel nacional. Hubo una demora del gobierno en tomar ese tipo de medidas y eso hizo que rápidamente Colombia, varias ciudades estuvieran manifestando la presencia del virus y la enfermedad, que se manifiesta como un resfriado inicialmente muy fuerte, pero que rápidamente complica el sistema respiratorio, complica los pulmones e incluso genera una dificultad a nivel de multisistémico, es decir, a nivel cardiovascular, a nivel cerebral, básicamente por una gran reacción en cadena que se desencadena ante la presencia del virus, no en todas las personas infectadas, eso es muy importante aclarar. Una persona infectada por el COVID-19 tiene la capacidad de transmitirlo a otros, pero hay muchas personas que son asintomáticas, no sienten enfermedad, no sienten fiebre, no lo saben que están infectadas. Hay otras que manifiestan levemente síntomas y hay muy pocas, pero que cuando son masivas ya empieza a ser problemático, que requieren hospitalización clínica. Por eso, en la primera etapa, en Colombia se hizo el aislamiento. 1, 2, la colocación o el uso de tapabocas para evitar o dificultar mejor la transmisión del virus, y lo que llaman el distanciamiento social, la distancia entre las personas de más de 2 metros, y finalmente el lavado de manos. Digamos que esas son las medidas iniciales que se esperaba, pues, que en un momento de gran aislamiento se logrará tener un nivel de control de la velocidad de transmisión de la infección, cosa que no sucedió acá en Colombia y a nivel mundial tampoco, en donde entonces se ha experimentado varios picos. ¿Qué significa un pico? Gran transmisión de virus, muchas personas contagiadas, contaminadas por el virus, que se requiere entonces tomar unas medidas de choque muy fuertes, como es los toques de queda, el aislamiento obligatorio y, digamos, parar la vida económica en la medida que las personas se aíslan, se cierran centros comerciales, se cierran el transporte, que eso fue lo que vivimos en ese primer momento en abril y mayo. Ya entonces, para redondear, en diciembre hay una especie de relajación de las medidas y dada la Navidad, dado la cultura en Colombia y en muchas partes del mundo, se generó nuevamente que se reactivara una segunda ola del virus, que es lo que estamos viviendo en enero, y nuevamente entonces la necesidad del confinamiento. Es el doctor Mauricio Molina Achuri, médico cirujano, que junto al doctor Víctor de Currea Lugo, médico igualmente de la Universidad Nacional, se sientan con nosotros en la banca del parque. Una canción que nos acaricie el alma en la banca del parque. Gracias por continuar con nosotros. Somos una radio online donde todos cabemos. Los podcasts de nuestros programas los encuentra en la plataforma de iVoox. Allí escribe Banca del Parque Radio y puede disfrutarlos. Ya llevamos casi 7,000 audios que hemos subido a esta plataforma en estos algo más de 8 años que estamos al aire. Y de igual forma, en nuestra página oficial bancadelparque.com, en la parte superior hay un botón naranja, le da doble clic. Utilícelos, compártalos, cuéntele a otros que existimos y que hacemos este trabajo con muchísimo cariño, pero dele siempre los créditos a Banca del Parque Radio. Hoy sentados con el doctor Mauricio Molina Achuri, que es médico cirujano, y el doctor Víctor de Currea Lugo, médico igualmente. Doctor Víctor, ¿quién es Víctor de Currea Lugo? Por favor, compártanos. Y luego, después de que nos cuente quién es su merced, ¿qué es una vacuna? Bueno, Víctor de Currea Lugo es una persona que creció en Palestina, más exactamente en Bosa,
a Palestina, al sur de Bogotá, que se hizo médico en la Universidad Nacional, que se hizo periodista por la tentación de escribir y que ha estudiado todas las cosas que ha podido y se ha metido muchos años a trabajar en Oriente Medio en el análisis de conflictos armados allá desde el terreno. Y por supuesto, una persona que compra causas como la paz en Colombia y como un mundo más justo. ¿Qué es una vacuna? Vamos a decirlo de una manera para que lo entendamos todos y todas, y es una vacuna es una sustancia, un algo que yo le coloco al cuerpo para que el cuerpo reaccione y prepare defensas. Es como un simulacro de infección. Entonces yo le coloco unas sustancias al cuerpo, todos nos acordamos que nos han chuzado de niños y de niñas, o unas goticas o una jeringa o qué sé yo, y eso le genera a uno una respuesta. Esa respuesta se llama anticuerpos, es como mostrarle un trapo rojo al organismo y entonces el organismo reacciona, pero esa reacción se queda en la memoria. Si nos llega a atacar la infección de verdad, si el bicho ese, ya sea el virus o lo que sea, nos ataca de verdad, entonces el organismo tiene memoria y ha madurado una respuesta, y esa respuesta nos salva de que la enfermedad sea muy grave o de que la enfermedad nos lleve a la muerte. La vacuna es eso y se ha desarrollado con la ciencia. Hoy se hacen más rápido que antes. Por ejemplo, en la época de la viruela era Voltaire el que recomendaba contagiar a los niños con pústulas de adultos porque veía que los niños se morían muchísimo menos y entonces utilizaban las pústulas de la gente infectada para infectar a los niños, es decir, para exponerlos al virus y que el organismo respondiera. Así que la vacuna es uno de los grandes logros de la ciencia, de la medicina y del mundo moderno. Doctor Víctor, ¿y cómo se hace la vacuna? ¿De qué sustancia? Su merced algo nos está diciendo, pero cuando uno no es médico, como muchos de nuestros oyentes y yo misma, pues uno queda como muestra a ver, oiga, ¿y de dónde sacan la vacuna? ¿Qué es lo que hacen? ¿Le infectan a uno enfermedad, por decirlo de alguna manera? ¿Cómo se hace? Sí, Marisol, realmente lo que hacen a uno es darle un virus atenuado. Es como meterle un virus que no tiene la capacidad de enfermarnos, pero sí produce una respuesta por parte del organismo. Entonces el organismo lee ahí y dice, esto tiene tales trazas de unas proteínas, y entonces el organismo produce anticuerpos. Anticuerpos es la palabra con que llamamos a esas defensas para defenderse frente al virus. Entonces una forma es ese virus atenuado. Las vacunas que hoy en día se están manejando lo que hacen es utilizar fragmentos proteicos para mostrarlos ante el cuerpo. Entonces, por ejemplo, la vacuna de Pfizer que nos mencionan frente a la COVID está basado en el RNA mensajero, que es el ácido, uno de los ácidos de las tiras de proteínas del virus. En el caso de AstraZeneca y en el modelo ruso, que utilizan exactamente la misma aproximación, es a través del ADN, de otro pedacito de la información proteica del virus. ¿Qué es lo importante? Que esa información, una vez expuesta, nos permite responder, y esa respuesta, no seamos ingenuos o alarmistas sobre lo que es una vacuna. Es una cosa muy seria, muy útil. Fíjense que la polio se ha controlado en muchas partes del mundo, la viruela se erradicó. Todavía hay niños que mueren de sarampión en África porque no tienen acceso a una vacuna. Cuando uno ve a un niño con polio en alguna parte del mundo, Nigeria es el país del mundo donde más casos de polio hay, pues hombre, yo invito a las personas que le tienen desconfianza a las vacunas, que primero sepamos que ha sido una herramienta que se ha demostrado en la humanidad que ha sido muy útil, que ha sido muy importante, que nos ha ayudado. Dos, que la ciencia cada vez las hace más limpias, por decirlo de alguna manera. Y tercero, que un microchip es una cosa muy compleja que no cabe para meterle en una jeringa y metérsela en el cuerpo humano. Entonces la vacuna contra la COVID obedece a unas fases de discusión, a unos debates científicos muy delicados. ¿Que por qué se hizo en un año? Pues se hizo en un año, Marisol, porque es que la tecnología ha evolucionado muchísimo y por eso se puede hacer mucho más rápido, pero además porque el coronavirus es de una familia. Coronavirus es el apellido, así como Garzón es un apellido, desde hace 300 años hay Garzones, pues coronavirus también ha habido hace mucho tiempo coronavirus. Entonces no quiere decir que como hay libros que hablan de los coronavirus a finales de los 90, entonces esto nos están engañando. No, el coronavirus de ahora, el nuevo, el COVID es nuevo, el COVID-19 es un virus nuevo, pero es de la misma familia. Como ya habían investigaciones sobre ese mismo virus, entonces lo que se está haciendo fundamentalmente es tener en cuenta esa información reciente para entonces ponerla al servicio de esta nueva cepa, de este nuevo miembro de la familia coronavirus, y que sirva para desarrollar la vacuna. Doctor, las personas que ya tuvieron COVID-19 han ayudado a que se fabrique esa vacuna, por una parte.
Es decir, hay información de ellos o hasta algo que se haya adquirido de esas personas. Y por otra parte, ¿la vacuna hace que a mí nunca me vaya a dar o qué es lo que me ayuda a la vacuna? Dos preguntas difíciles. Primero, porque la información clínica está fragmentada. Yo no creo que haya una sola persona que ahora mismo conozca toda la información médica disponible, incluso sobre el COVID. Es una enfermedad relativamente nueva. Como lo decía mi colega, mi amigo, mi compañero de clases, Mauricio, prácticamente llevamos un año de conocer la pandemia. Esto es muy poquito tiempo. Ahora, ¿qué se ha buscado con la vacuna? La información que se obtiene de un estudio médico, cuando se informa, se escribe en una historia clínica que el paciente tiene tos, que el paciente tiene fiebre, que el paciente pierde este o tal sensación, por ejemplo, frente al olfato. Estas alteraciones se van tabulando y uno va diciendo, hombre, tiene estos síntomas y eso permite identificar, y además que nos empezó a asustar fue los problemas respiratorios. Por supuesto, toda esa enfermedad, el estudio de los anticuerpos, cómo reacciona el cuerpo, es tenido en cuenta por cualquier investigación científica. Y claro, aquí viene un debate muy grande sobre si esos anticuerpos, es decir, esos pedacitos del sistema inmune que se levantan contra el virus, nos defienden qué tanto tiempo. Entonces ahí hay dos debates. Un debate hablaba de que es en términos de semanas, y entonces la gente dice, no, pero si los anticuerpos desaparecen en X semanas, algunos hablaban de 12 semanas, entonces quedamos de nuevo pues como manga por hombro. Entonces, ¿qué hacemos para prolongar? Lo que se ha dicho y lo que existe es una cosa que se llama la memoria del sistema inmune. Es decir, que a pesar de que yo no tenga anticuerpos ahí transitando en la sangre, sí hay como un archivo, hay una memoria, así como en los computadores, que guarda toda esa información en caso de un nuevo ataque por parte del virus. Hay discusiones abiertas, no voy a especular, no voy a ser irresponsable sobre el tiempo que nos pueda proteger. En todo caso, yo quiero dejar algo para las personas que nos oyen, Marisol, y es que así sean un año o 10 años o 5 años, es mejor tener la vacuna que no tenerla. Hay algunas vacunas que requieren refuerzos de 2 dosis. La vacuna de la fiebre amarilla, por ejemplo, cada 10 años hay que poner un refuerzo. De niño, las vacunas que nos ponían también nos ponían refuerzos. Entonces, todo esto es en periodo de prueba, pero ese periodo de prueba no quiere decir que estén experimentando de manera irresponsable. Son pruebas que son observables. Además, en la historia de las vacunas, los efectos se sienten por mucho porque se demoren a los 60 días. Es decir, si después de 60 días no se observan grandes daños, ya se da por sentada la seguridad de la vacuna. Ya hay gente que la han vacunado hace más de 60 días. Por tanto, digamos que ya hay una certeza de que el riesgo no es alto, primero. Y segundo, Marisol, no hay ninguna vacuna que no deje de tener algún efecto secundario. Pero es que una cosa es tener rasquiña en el brazo, un poquito de decaimiento, de fiebre, dolor de cabeza. Esas cosas suceden a tener la enfermedad de la COVID. Son dos cosas diametralmente diferentes. Es el doctor Víctor de Currea Lugo, médico que junto al doctor Mauricio Molina Churi, médico cirujano, se sientan con nosotros en la banca del parque. El momento que pinta melodías, que pone sonrisas en el rostro de la gente en la banca del parque. And now it was Ustedes son muy amables por estar en Banca del Parque Radio, esta radio online donde todos cabemos. Ustedes nos encuentran en las plataformas, en las redes sociales como Banca del Parque Radio. Ojalá siempre esté con nosotros. En directo nos puede oír por la aplicación de TuneIn Radio. Estamos a veces teniendo dificultades porque todos esos que nos han querido presionar, chuzar, que nos han hecho la vida cuadritos durante estos 22 años ya, pues quieren seguir atormentándonos la vida, pero siempre hay un camino. Yo sí creo que definitivamente Dios ilumina por dónde seguir. Hoy en este convenio que hacemos con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, estamos sentados con el doctor Víctor de Currea Lugo, médico, y el doctor Mauricio Molina Churi, médico cirujano. Doctor Mauricio, la negociación, siente uno y también oye de todo. Los que no somos médicos, los que no conocemos tanto, entonces uno oye decir una cosa, lee muchas cosas, que esto se volvió un negocio, tantas cosas que se han dicho, y ve uno con tristeza como todos los días, como si uno fuera el niño pobre del salón, que todos los niños traen onces y uno no, porque todos los países
países están negociando y nosotros seguimos acá esperando yo no sé qué. ¿Cómo ha sido esa negociación a nivel global y concretamente en Colombia? Bien, la negociación frente a la adquisición de la vacuna para prevenir el COVID. Digamos que para mirar la negociación primero hay que tener algún nivel de claridad de cómo ha sido la producción de la vacuna y qué genera la producción. La producción de la vacuna está sujeta a un ejercicio de investigación. Ya Víctor comentaba que llevamos en el mundo cerca de 225 años teniendo vacunas y hay una gran experiencia frente a las vacunas y la bondad de las vacunas. Sin embargo, el fondo de la discusión, más allá de la producción científica de las vacunas, es su distribución, el acceso y cómo realmente se logra que las personas se apliquen la vacuna, que los estados financien y generen políticas públicas para la adquisición, distribución de las mismas. Ahí habría que hacer 3 afirmaciones. La primera, actualmente hay 10 vacunas ya formalmente aprobadas que están a disposición digamos, de la humanidad. Eso en teoría. Esa producción de esas 10 vacunas fue de una manera récord en menos de un año. La pandemia arrancó diciembre de 2019. Ya en diciembre de 2020 se estaba anunciando por parte de algunos países la iniciación de la vacunación dada la producción de algunas de ellas. Estas vacunas que, insisto, hay 10 propuestas específicas y hay otras 10 que están en proceso también de investigación, o sea que en menos de 2, 3, 4 meses vamos a tener cerca de 20 tipos de vacunas, marcas de vacunas producidas para la vacunación masiva. Entonces, digamos, hay una buena producción de vacunas, esto gracias a un ejercicio de colaboración. Digamos que en ese ejercicio hubo un papel importante, yo diría, de la OMS, OPS, y que generó unos resultados rápidos. Pero cuando ya viene el momento de la distribución, la producción y la distribución, ha habido una serie de problemáticas. La primera afirmación es que la negociación de las vacunas es muy importante el precio, es decir, cuánto vale una vacuna, cómo los países acceden a esas vacunas, y en este momento en el mundo se está viviendo un acaparamiento como tal. Pero escucha, hay cerca de 10 países que tienen el 90% de lo que se ha producido hasta el momento e incluso de lo que se está proyectando producir. Y eso hace que el proceso entonces de negociación y adquisición para países que no son países ricos, que no son países que hicieron convenios previos con las grandes farmacéuticas para la producción y luego la distribución, pues estén en graves problemas. Concretamente los países del norte y los países europeos son los que con Estados Unidos, Rusia, India, tienen, digamos, un nivel de acaparamiento, de, digamos, concentración de las vacunas. Y lo que son los países de América Latina tienen un poco acceso y realmente África está en ceros en relación a la distribución de las vacunas. Uno diría entonces que el mecanismo creado a nivel mundial a través de la OPS, que es el mecanismo COVAX, que es un mecanismo de coordinación global para la producción, distribución y acceso de las vacunas, se propagandizó y en algún momento tuvo como mucha acogida, ya en la práctica no ha venido funcionando y que hay una falla moral a nivel mundial en relación al acceso de estas vacunas. En ese sentido, diríamos que a nivel latinoamericano ya hay países que han venido adquiriendo las vacunas, específicamente está Brasil, está Chile, está Argentina, México y últimamente entró Ecuador también a adquirir vacunas. Colombia no hace parte ni de los convenios para la adquisición de vacunas y actualmente no ha llegado vacunas, se supone que llegan en febrero, pues eso está un poco enredado, pero aquí viene otra discusión y es que los laboratorios, algunos están sujetándose y digamos aceptando las condiciones del COVAX, del mecanismo de coordinación global, hay otras no. Y en ese sentido hay disponibilidad de 4 grandes tecnologías de vacunas. Una, ya las decía Víctor, el ARN mensajero, la de Pfizer y la de Moderna. Particularmente Pfizer no ha mostrado voluntad de hacer parte del mecanismo COVAX, de mecanismo de coordinación global. Es la esperanza para los países latinoamericanos en la medida que no han tenido la capacidad de compra de estas vacunas. Aquí eso genera, digamos, una distorsión de precios como tal. La vacuna de Pfizer se está negociando a nivel mundial entre 24 y 32 dólares la unidad, mientras las vacunas que son de otra tecnología, la de virus atenuados o la que se da a través de un vector que transporta la información genética, se llaman adenovirus,
coronavirus, específicamente la AstraZeneca de la Universidad de Oxford, ha entrado en el mecanismo de COVAX y se consigue a nivel mundial en precios de $2 a $4. Entonces ustedes ven la gran diferencia de precios, y esta diferencia de precios hace que el acceso real de los países al biológico, que es la vacuna, pues sea muy complicado. Ahora, habría que decir que no solamente es contar con el biológico, contar con la vacuna. Toca mirar la logística, las jeringas, la cadena de frío, y aquí hay una gran discusión. Hay vacunas que se adecuan mejor para contextos urbanos por la forma, digamos, la manera masiva en que se pueden administrar. Hay otras que, dadas sus condiciones, no requieren, por ejemplo, una refrigeración, una conservación de cadena de frío tan exigente como la de Pfizer, que es la de ARN mensajero, sino que requieren, digamos, una logística más flexible que puede manejarse en áreas rurales, por ejemplo, y ahí donde entran vacunas como la de AstraZeneca, Oxford, la Sputnik, que es la vacuna rusa, y otras vacunas que se han venido produciendo. Entonces, esa es una primera discusión. El precio en relación a la disponibilidad del biológico. 2, la posibilidad de transmisión de tecnología y que se haga un esquema de negociación transparente con información. Y aquí entonces no solamente es adquirir el biológico, comprar el biológico, comprar la vacuna, sino la posibilidad de que la región, el país, pueda producir esa vacuna y que haya una transferencia en la tecnología para que ello sea viable. De tal manera que si hay transferencia de tecnología, pues un país puede producirla y por lo tanto puede adecuar mejor tanto la adquisición como el mecanismo de distribución de la vacuna. Entonces, ese sería otro segundo punto. Entonces, no solamente la producción del biológico, sino también su distribución, y en esa distribución entramos en el contexto latinoamericano. Latinoamérica, como ya informaba, no tiene gran acceso a las vacunas y algunos países han adelantado alguna negociación. Valdría contrastar mucho el caso mexicano. Tal vez el país que tiene en este momento más fuerza a nivel de producción de vacuna es Argentina, dado que gracias a un convenio en Argentina existe y ya se está dando la posibilidad de que se produzcan allá algún tipo de vacunas. Específicamente estoy hablando de la vacuna AstraZeneca Oxford que se está haciendo. Brasil le apostó más a la tecnología de virus inactivos y está también comprando de manera masiva un contingente número de vacunas. Esa sería como una primera escala de la negociación, pero quisiera aquí hacer una precisión. Es muy importante hablar de la vacuna, de la negociación de la vacuna, pero la vacuna es un mecanismo para el control de la pandemia, pero no es el único y no es suficiente. No es suficiente con que tengamos vacuna y el acceso y la vacunación. Hay que acompañarlas de medidas de contención como el aislamiento, y dentro del aislamiento otras medidas que más adelante iremos a comentar para que sea el concierto y la negociación frente al control de la pandemia. Pasa por la vacuna y la vacunación, pero requiere otros elementos que más adelante quisiera traer. Es el doctor Mauricio Molina Achuri, médico cirujano, que junto al doctor Víctor de Currea Lugo, médico, se sientan con nosotros en la banca del parque. Y del baúl de los recuerdos, las canciones inolvidables suenan en la banca del parque. Stagger Lee and Billy Lyons were gambling in the dark. Stagger Lee said to Billy Lyons, let's take a walk. Stagger Lee. Un saludo para todos esos colombianos que nos escuchan desde muchos lugares del mundo. A todos ellos un abrazo, saben que lo llevamos en el corazón. Todos esos que se han ido a buscar otros horizontes, a hacer patria, a realizar sus sueños, que ojalá se cuiden igualmente mucho su salud. Aquí los esperamos para cuando regresen. Hoy sentados con el doctor Mauricio Molina Achuri, médico cirujano, y el doctor Víctor de Currea Lugo, médico. Doctor Víctor, hablemos entonces en esta última parte de nuestro programa, que hay mucho que decir, pero que en este momento vamos a estar contándole a los oyentes qué críticas se han hecho desde el gremio de la salud y qué exigencias y recomendaciones a las negociaciones que ha hecho el gobierno hasta ahora y que nos tienen en el último lugar de los países que está afrontando con sabiduría la pandemia.
hay demasiados elementos sobre la mesa. Yo le pido a la audiencia que al colocarlos juntos nos demos cuenta que no son elementos sueltos, sino que están inconexos. Cuando uno duda de la voluntad política, de la capacidad real del actual gobierno, de las prioridades que establece, no son acusaciones gratuitas. Voy a dar algunos elementos. Por ejemplo, en Colombia se crean unas organizaciones llamadas EPS que median entre los hospitales y los pacientes y las personas enfermas. Sin embargo, a estas han demostrado durante 26 años que son incapaces de ofrecer justicia. Por eso los cientos de miles de tutelas contra las EPS. Sin embargo, el gobierno le dicen, hombre, priorice en medio de la pandemia a los hospitales, denle la platica directamente a los hospitales para que compren tapabocas, insumos, guantes. No, le dan la plata a las EPS que han demostrado que son inútiles, que han demostrado que no son capaces de darle la protección adecuada. Unas EPS y IPS también que no han garantizado de manera adecuada la protección al personal de salud, y hoy en día tenemos fácilmente ya alrededor de 200 profesionales de la salud muertos por la pandemia. Pero aparte de eso, tenemos una política exterior que no contribuye a buscar una alternativa. Como bien decía Mauricio, hay una negociación internacional feroz por acceder a las vacunas. ¿Y qué vemos? Que en la Organización Mundial del Comercio, Colombia, en vez de votar a favor de un acceso universal y gratuito de las vacunas, de la patente, se abstiene de votar. Que cuando Colombia la invita a Costa Rica y Sudáfrica a hacer un bloque de países subdesarrollados, que esa palabra ya sé que es discutible, pero bueno, digámoslo así, para que salgan a confrontar con las transnacionales, Colombia no acepta tal invitación. Entonces, hay un deseo de no priorizar al pueblo colombiano sobre los intereses de las transnacionales. Y a las EPS se benefician al punto que se le va a entregar la vacunación no al programa ampliado de inmunizaciones, el PAI, que siempre ha vacunado históricamente a los colombianos, que ha demostrado ser muy eficaz, sino que se le va a entregar esa plata nada más ni nada menos que a las EPS. Entonces imagínense ustedes entregándole a las EPS esa platica a lo mejor va y se pierde, y ojalá que yo esté equivocado. Pero además de eso tenemos otro problema, y es que hay unas vacunas que hay que ser menos 70 grados su conservación. Uno se imagina, bueno, ¿cómo hacemos para vacunar en Girardot? Eso no es abrir una nevera llena de helados y repartir, sino que eso requiere un cuidado especial, y el gobierno parece que no tiene esa capacidad de mostrar, especialmente cuando delega unas EPS que han evadido históricamente llegar al Chocó, llegar a Guaviare, llegar a las zonas más pobres. Como si no tuviéramos suficiente lo que se ha filtrado de precios de las vacunas. Parece que, como bien decía Mauricio, se calcula que Estados Unidos negoció a $2, Bangladesh negoció a $4, y una información fragmentada, pero de fuente fiable, hablaba de que Colombia pagaría $21 por la vacuna. Entonces hay un negociado ahí que mientras con esa misma plática en Estados Unidos se compran 10 vacunas, aquí apenas se paga uno. Pero además de eso tenemos un problema, es que los contratos no son públicos. Entonces nos dicen, no, es que eso es por la confidencialidad. Pero resulta que hay países que han hecho públicos los contratos con las farmacéuticas y no por eso han dejado de recibirlo. Pero además se plantea que, hombre, ¿y por qué no que se venda la vacuna? Pues si se vende la vacuna tendrán acceso los más ricos. Y déjenme, Marisol, contar dos datos brutales. El 66% de los muertos por COVID en Colombia son del estrato 1-2, y si subimos al estrato 3 llegamos al 89%. Es decir, prácticamente 9 de cada 10 colombianos y colombianas muertos por COVID corresponden al estrato 1, 2 y 3, el que no podría acceder fácilmente a las vacunas si se entregan al mercado. Pero además de eso, por ejemplo, fíjese, Marisol, hablando con los colegas clínicos en los hospitales, hay un afán de que los psiquiatras no los vacunen, que a los pediatras no los vacunen, que a los ginecobstetras no los vacunen. Es decir, cuando hay que atender, ahí sí usted es un médico general, pero cuando hay que vacunar, entonces no queremos vacunar sino a un grupo específico. Pero además de eso, Colombia dejó de producir vacunas. Colombia producía vacunas, y producía vacunas en una calidad más o menos adecuada. Aquí se producía BCG para la tuberculosis, para la rabia, para la fiebre amarilla, que ya la mencioné, y resulta que ahora no producimos vacunas. Pero estamos tan mal, que hace solo 2 semanas, a mediados de enero, se sabe que Colombia empieza a intentar comprar 49 millones de jeringas. Entonces, ¿para qué vacunas si no hay jeringas? Entonces, el problema grave que nos hallamos es que un gobierno que no es capaz de prever ni siquiera que esas vacunas no vienen en gotas, toca aplicarlas por medio de una jeringa, y esa jeringa no la hay. Pero se quiere reactivar la economía colombiana, pero no se reactiva pensando entonces en cómo producimos jeringas en la industria nacional, sino que se piensa en importar. Todo esto, si lo ponemos junto, estimada Marisol, y las personas que nos escuchan, pues uno ve que no se trata de un problema
de cosas aisladas, sino de una forma de entender la política. Imagínense que simplemente por razones infantiles por demás se rechaza usar la vacuna rusa, que tiene menos desafíos logísticos porque no necesitan las hipercongeladores que requieren la vacuna de Pfizer, pero además ha demostrado una mayor eficacia. Además de eso, no hay como una respuesta adecuada sobre cuáles son las prioridades. Se habla de un plan de vacunación, pero a ver, ese plan de vacunación, yo hago parte también del Colegio Médico de Bogotá, los centros de personal de salud no conocemos, y un plan de vacunación no son 3 ideas echadas en 60 páginas, no, plan de vacunación es prioridades, fechas, cantidades, metas, objetivos concretos y medibles, y todo se entrega pues a una lógica de mercado. Yo por eso creo que hay que mirar seriamente qué se puede hacer. Creo que hay que intervenir lo privado y colocarlo al servicio de lo público. Fíjense que en España se hizo unas normas para que las UCI privadas quedaran bajo control del Ministerio de Salud. Aquí no se ha hecho eso. Hay que tener cuidado de que se entienda como personal hospitalario todo el mundo. Entonces la señora del aseo, lo digo porque generalmente en su mayoría son mujeres, no por sexismo, también es parte del personal sanitario, la que está limpiando la UCI, y a ella a veces no se le da caretas, pero tampoco se le quiere dar la vacuna correspondiente. Las personas que vacunan, bueno, se les va a explotar laboralmente, se les va a dar elementos de bioseguridad. ¿Qué pasa con nuestros viejos y viejas? ¿Vamos a ir a vacunarlos en la casa o ellos tienen que exponerse y venir hasta un puesto de vacunación? Entonces hay muchas cosas. Las compras solidarias, si hay una región rica con capacidad de comprar, se le va a incentivar para que compre también para las regiones pobres, o vamos a hacer una competencia así como la que mencionaba Mauricio, de una concentración en ciertos países de todas las vacunas. Vamos a concentrar las vacunas en ciertas regiones del país con capacidad de compra. Y por último, como si no fuera suficiente toda esta lista de malestares, es la ineficiencia de las IAS, la Procuraduría, la Fiscalía, la Defensoría, la Contraloría. Son organizaciones que se muestran tan absolutamente complacientes y acríticas frente al gobierno del señor Duque, que algunos hemos planteado, y así lo venimos desarrollando, vedurías ciudadanas, porque no creemos en las instituciones, porque esa credibilidad se ha deteriorado, no gratuitamente, no es un problema de simple prurito contra el Estado, porque ahí están las pruebas de las faltas de investigaciones, y en un contexto en que o llegamos a la vacuna o nos ofrecen cuarentena, pero no podemos quedarnos en cuarentena si nos vamos a morir de hambre. La gente necesita comer. Entonces, para evitar el trapo rojo, estamos diciendo esa conjugación de renta básica ya, cuarentena y vacunas ya. Solo una mirada integral a un mínimo básico puede resolver el problema. Y termino diciendo que es muy complicado comparar unas situaciones sanitarias como las de Holanda o las de Suecia con las nuestras, donde aquí nos insisten en que nos bañemos las manos, pero gracias en parte al señor Carrasquilla y a los bonos del agua, hay 2 millones de colombianos que no tienen acceso al agua potable. Entonces el consejo de báñense las manos continuamente es una irrealidad. Creo que todo ese conjunto de elementos hacen pensar que efectivamente el señor Duque ha priorizado los bancos, ha priorizado el día sin IVA, ha priorizado los negocios de las grandes superficies, ha priorizado el capital financiero, pero la señora que nos está escuchando ahora, el señor que nos está escuchando ahora, pues no puede desafortunadamente acceder a esos beneficios, porque el gobierno Duque tiene una clara apuesta a favor de unos y en contra de otros. Es el doctor Víctor de Currea Lugo, médico, y el doctor Mauricio Molina Churi, médico cirujano, que se sientan hoy con nosotros en la Banca del Parque. Banca del Parque Radio. Doctor Víctor, ¿qué tarea nos deja? 1, hay que leer documentos científicos. 2, hay que creerle a las personas informadas y no a las cadenas del WhatsApp. 3, hay que exigirle al gobierno, porque no son obras de caridad lo que nos da, sino sus obligaciones. Y 4, tenemos que ayudarnos a cuidarnos, a exigir renta básica y a ser aún más solidarios. Doctor Víctor, un honor haberlo tenido en Banca del Parque Radio. Muchas gracias. Doctor Mauricio, ¿qué tarea nos deja? En el mundo de la pandemia es necesario no concentrarnos solamente en vacunas. ¿Qué significa la renta básica ya? ¿Qué medidas hacemos para hablar más allá de la vacunación y empezar a mirar los problemas de hambre, de nutrición y muerte materna en Colombia? Doctor Mauricio, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Marisol, gracias a ustedes, un placer acompañarlos y aprender. Pues fueron el doctor Mauricio Molina Churi, médico cirujano, y el doctor Víctor de Currea Lugo, médico, que se sentaron con nosotros en la Banca del Parque. Y yo soy Marisol Garzón. Los dejo con toda la programación de Banca del Parque Radio Online, donde todos cabemos. Ahora la Banca del Parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro.
y seguir pasando la vida del uno al otro.